Mi padre y mi esposa confesaron que estuvieron antes de que yo la conociera cuando los encontré pasando tiempo juntos, pero ahora me proponen un trato loco para mantener la paz. Salí del trabajo temprano porque el sistema había caído y dijeron que estaría fuera el resto del día. Esa es una situación realmente buena, porque tienes una excusa para salir antes del trabajo. Una noticia empañada por culpa de lo que sucedió después. Luego, pasé a recoger comida para llevar de nuestro restaurante tailandés favorito, pensando en sorprender a mi esposa con el almuerzo. Llevábamos 2 años de casados, y mucho más como pareja, así que en mi cabeza era aprovechar el tiempo libre para pasar más tiempo con ella. Pero en el momento en que entré en la entrada los planes comenzaron a desmoronarse. El auto de mi papá estaba estacionado unas casas más allá, y solo había traído comida para 2. Sabía que era el suyo porque lo había pulido recientemente y lo mantenía obsesivamente limpio. Al principio pensé que tal vez había pasado a dejar algo, pero el motor estaba apagado. No había señales de él. Cuando entré en la casa, todo estaba un poco más silencioso de lo normal. La televisión estaba encendida, pero el volumen apenas se escuchaba. Mi esposa no estaba en la sala. Había 2 tazas de café sobre la mesa, ambas medio llenas. Subí las escaleras y comencé a escuchar sus voces en susurros, su voz y la de mi papá. Mi cabeza ya pensaba en el escenario, pero esperaba que no sea real. Abrí la puerta, y allí estaban. No estaban teniendo relaciones, pero era algo íntimo. Bonito sí, si no supieras que esa era mi esposa y la otra persona era mi padre. Con esa información era difícil no vomitar. Estaban sentados cerca en la cama, mirándose a los ojos, las manos entrelazadas, las frentes tocándose como si estuvieran en un lento y tierno abrazo. Pero no se sorprendieron cuando abrí la puerta, estaban muy tranquilos. En cambio, mi papá se levantó lentamente y dijo, «Tenemos que sentarnos a hablar». Lo seguí hasta el comedor como si estuviera sonámbulo. Mi bolso y el almuerzo seguían en mis manos. Mi esposa comenzó. Dijo que lo que había visto no era lo que parecía, pero que me debía honestidad. Admitió que ella y mi papá se conocían mucho antes de que yo la conociera. Habían sido amigos, amigos muy cercanos, en sus palabras. Según ella, compartían un pasado complicado y nunca habían tenido un cierre real. Pregunté si estaban teniendo un romance. Mi papá me miró a los ojos y dijo que era más que eso. Dijo que tenían una conexión emocional que nunca se fue, y con el tiempo, se dieron cuenta de que seguían enamorados. Nadie gritaba que era una broma y que había caído como un tonto, aunque lo esperaba. Pero luego mi esposa agregó que no querían hacerme daño. Y eso fue lo peor. Porque lo dijeron de tal forma como si pareciera que se preocupaban por mí. Mi papá dijo que esto no tenía que convertirse en un desastre, que éramos todos adultos y podríamos llegar a una solución madura. Pregunté qué tipo de solución estaba sugiriendo. Y mi esposa dijo, deberíamos considerar quedarnos casados legalmente, pero vivir vidas separadas bajo el mismo techo. Así no habría un divorcio sucio, ni una disputa familiar. Podríamos mantener la paz. Incluso lo presentó como una victoria para todos. Yo sería libre para salir con otras personas. Ella eventualmente se mudaría, y podríamos ir resolviendo cómo dividir las cosas lentamente, en privado, sin vergüenza, sin escándalos, sin drama, solo una transición tranquila. Pregunté si se habían vuelto locos o era yo el loco y estaba imaginando todo esto. Mi esposa tuvo el descaro de tomar mi mano y decir que todavía se preocupaba profundamente por mí, solo que ya no de esa manera. Dijo que no quería perderme por completo, que significaba demasiado para ella. Incluso dijo que pensaba que podríamos redefinir lo que era nuestra relación porque no tenía que ser blanco o negro. Que por si no lo has entendido quería seguir usándome, mientras ella se acuesta con otros hombres. Y si eso no lo hacía suficientemente malo, ese hombre era mi padre. Me levanté y salí por la puerta sin ni siquiera agarrar mis llaves. Caminé tanto que me dolían los pies, pero no podía parar porque eso me hacía pensar más. Terminé en un parque cerca de mi oficina, y me senté en un banco. Esa noche no regresé a casa. Me quedé en casa de mi amigo Lucas y le conté todo. Al principio pensó que estaba mintiendo. Porque claro, le cuentas todo esto y te responde, creo que me estás haciendo una broma, tu padre. Luego se dio cuenta de que no estaba bromeando porque tenía la cara muy larga y me preguntó qué iba a hacer. Le dije que me iba a divorciar, que no sabía qué era esta tontería, pero que no iba a ser parte de nada de esto. Pero una cosa es estar decidido y otra muy diferente es estar bien. No dormí esa noche ni la siguiente. Tal vez había sido un tonto o tal vez solo confié en las personas equivocadas, pero no lo iba a seguir haciendo. En la tercera noche, decidí que tenía que empezar a mover las piezas. Llamé a un abogado, porque lo que sea que ellos pensaran que tenían, lo que fuera que quisieran preservar, iban a aprender lo que son las consecuencias reales. ¿Querían paz familiar? Les iba a dar un divorcio muy feo y que la familia se entere de todo. No respondí a sus llamadas ni mensajes durante una semana. Me quedé con Lucas todo ese tiempo. La mayoría de los días,
Simplemente me sentaba en su porche trasero, mirando el jardín al que le faltaba mantenimiento, filosofando sobre mi propia vida y todo lo que había sucedido. También fui a trabajar como un zombi. Pero luego dejé de perder el tiempo filosofando y me propuse arreglar su jardín. Parece una tontería, pero la sola distracción me hizo sentir mejor, y era mi forma de agradecerle por dejarme quedar allí. Al octavo día, finalmente respondí, y les dije que iría a recoger algunas de mis cosas, y que no quería tener una conversación. Solo quería espacio para sacar mis cosas y que no me dijeran absolutamente nada. Eso pareció ponerlos en modo pánico, porque de repente mi teléfono no dejaba de sonar. Mi esposa me envió un mensaje largo sobre lo herida que estaba por no haberle dado la oportunidad de explicarse. Dijo que entendía mi enojo, pero insistió en que lo que ellos proponían era la opción más compasiva para todos. Compasiva era la opción de divorciarme y terminar con su estupidez de una buena vez. Me estaban engañando y querían que yo fuera compasivo. Cuando finalmente volví, llevé a Lucas conmigo, por si acaso. No confiaba lo suficiente como para estar solo en esa casa si mi compasión se terminaba. Mi papá tenía una forma de hacerme sentir pequeño, incluso cuando no estaba haciendo nada malo. Y mi esposa, bueno, tenía su propio talento para hacer que la traición pareciera un malentendido. En el momento en que atravesé la puerta, fue como entrar en un escenario. Mi esposa había limpiado toda la casa de arriba a abajo, incluso había horneado galletas para que la casa oliera mejor y tuviera algo que ofrecerme. Mi papá estaba sentado en la silla, luciendo molesto. Mi esposa me preguntó si podíamos hablar, y le dije que no estaba allí para una charla, solo para recoger unos documentos y algunas cosas esenciales. Pero, claro, no podían evitarlo. Mi papá se levantó y comenzó a decirme que dejara de comportarme así, porque ellos no habían sido más que buenos en decirme las cosas de frente en lugar de enterarme más tarde. Que gran padre, me esperaron ese día para contarme toda la verdad. Y si ese día llegaba más tarde, no se cae el sistema todos los días. ¿Cómo iba a matar el tiempo hasta que yo llegara? Dijo que no esperaba enamorarse de ella nuevamente y que para él también había sido complicado y doloroso. Dijo que todavía me quería en su vida y esperaba que considerara su propuesta. Su propuesta era acostarse con mi esposa en mi casa, donde yo debería vivir, y que estuviera bien con eso. Mi esposa intervino, hablando sobre cómo este arreglo no tenía que cambiar nuestro estatus legal de inmediato, y que podríamos evitar abogados costosos y líos públicos si simplemente permanecíamos civiles y respetábamos los límites de cada uno. Dijo que viviríamos nuestra verdad, y que eso era algo de lo que estar orgullosos. Lucas se rió a carcajadas en ese momento. Quien había probado algunas de las galletas de mi esposa. Luego me dijo cuando regresamos a su casa, tenía que hacer algo, no iba a dejar que te hicieran todo eso y se quedaran con todas las galletas. Me hizo reír por primera vez en 10 días. Pasé junto a ellos, tomé la carpeta que necesitaba de la oficina y empaqué una pequeña bolsa con ropa y artículos de tocador. Mi esposa me siguió de habitación en habitación, intentando explicarse. Dijo que sí, que estaba mal, pero que los sentimientos no siempre eran convenientes. Dijo que no querían perderme, que todavía le importaba. Le dije que tiene formas extrañas de mostrar lo importante que son las personas para ella. También le mencioné casualmente, como si no fuera la gran cosa, gritando, que no me iba a sentar con ellos a almorzar y jugar a la familia feliz, para que luego se vayan a tener relaciones mientras yo miro televisión en la sala. Que la sola idea me daba un asco tremendo, y que si eso sucediera iría a vomitar encima de ellos toda la lasaña. Porque sí, en mi cabeza habría lasaña en ese almuerzo. No me preguntes por qué. Me dijo que era un asqueroso y un animal. Pero los animales eran ellos, que tenían sexo con el padre de la pareja y cosas así. Aunque creo que los animales deben tener más sentido común que ellos. Luego me fui lo más rápido que pude y Lucas tomó el resto de las galletitas y se las puso en el bolsillo. Luego las dejó en un refugio de personas de camino a su casa. Esa noche, Lucas y yo fuimos a un bar. Necesitaba algo más fuerte que café y más concurrido que su sala de estar. Hablamos del divorcio y de que era hora de acelerar las cosas. Me preguntó si iba a contarle a toda la familia. Y la respuesta era que sí, solo que había estado en modo automático los últimos días y había pensado poco eso. En especial tenía que contarle a mi madre. Cuando llegamos a su casa, tenía 2 nuevos mensajes esperándome. Uno de mi esposa y otro de mi papá. Eran más tonterías que ni siquiera me molesté en responder. Ahora tengo que pensar en otras cosas, lo cual me hará distraerme de todo esto. Tengo que hablar con mi madre sobre mi padre. Ya que aunque estén divorciados, no sé cuánto podría interesarles saber sobre esto. No sé cuánto haya durado este romance. Actualización 1. Después de esa noche de la publicación no los bloqueé. Quería tener un registro completo en caso de que lo necesitara más adelante. Mi abogado dijo que sería bueno tener mensajes de ellos admitiendo lo que estaba pasando. Lo peor era pretender frente a los demás. Aún no le había contado a mi mamá. Ella y mi papá se divorciaron hace más de una década. Ella finalmente estaba feliz con su vida. Lo último que quería era arrastrarla de nuevo al lío de él.
Pero cuanto más me quedaba callado, más me corroía por dentro. Todo llegó a su punto máximo en una cena familiar 2 semanas después. Era una de esas reuniones informales de domingo que mi tía organizaba al estilo comida compartida. La mitad de la familia poniéndose al día mientras los niños corrían y gritaban. Casi me la había saltado, pero luego pensé, ¿por qué debería quedarme fuera? No había hecho nada malo. Llegué con un pastel comprado porque no tenía energía para cocinar. Todo parecía normal hasta que los vi, mi padre ya estaba allí. Y sentado junto a él, ella también estaba allí. Casi me di la vuelta y me fui, pero dije, al diablo, no la van a tener fácil. Si este era el juego que estaban jugando, era hora de poner las cosas sobre la mesa. Fui directo a la mesa, saqué una silla frente a ellos y dije que me sorprendía verlos a los dos aquí. Mi papá sonrió como si estuviéramos poniéndonos al día tomando café. Dijo que pensaba que ya era hora de ser honesto con la familia, y que la transparencia ayudaría a todos a seguir adelante. Mi esposa simplemente se quedó allí, como si no estuviera segura de si debía hablar. Así que lo hice por ellos. Me levanté, miré alrededor y le dije a toda la mesa que los había pillado engañándome. Dije que mi papá y mi esposa habían estado juntos a mis espaldas durante quién sabe cuánto tiempo. Dije que me habían propuesto un trato. Un trato donde yo seguiría legalmente casado y dejaría que ellos siguieran su relación, mientras yo fingía no saber nada para mantener la paz familiar. Afortunadamente, mi mamá no estaba allí esa noche, prefiero tener con ella la charla en lugar de que se entere de esta manera. Mi papá intentó intervenir y decir que yo estaba tergiversando las cosas. Dijo que él y mi esposa se habían reconectado emocionalmente y que no habían querido hacerme daño, pero que los adultos deberían poder manejar relaciones maduras. Lo interrumpí y le pregunté, ¿qué tipo de relación madura implica esconderse y acostarse con la esposa de tu hijo? Uno de mis tíos le preguntó a mi esposa si eso era cierto. Ella solo asintió y murmuró algo sobre cómo las cosas se complicaron. Complicado es que te hayas olvidado de pagar la factura de electricidad, no caerte sobre el mini suegro y decir, reconectamos emocionalmente. Y esas fueron mis palabras frente a todos. Me fui después de eso porque sabía que mi padre tenía algo para decir. No esperé a ver quién se quedó en la mesa con ellos o quién se fue. Pensé que la gente tomaría sus propias decisiones, y yo no iba a rogar por qué tomaran un bando. Las consecuencias llegaron en oleadas. Algunos familiares me llamaron y me enviaron mensajes esa misma noche, diciendo que no podían creerlo. El saldo familiar es bastante bueno, y no creo que haya nadie apoyando la tontería de mi padre por el momento. Mi papá me envió otro mensaje largo a la mañana siguiente, diciendo que estaba mal lo que hice al referirme a mi esposa en los términos en que lo hice. Que era mi esposa y que le debía respeto. Pensaba grabar mi risa, porque era la segunda vez en mucho tiempo que me reía, y enviársela, pero no lo hice. Mi esposa, por su parte, me envió un mensaje más corto. Dijo que lamentaba que las cosas tuvieran que ser así, y esperaba que algún día entendiera lo difícil que había sido para ella elegir entre dos personas a las que amaba. Le di permiso a mi abogado para que pusiera a girar las ruedas. Él me advirtió que podría complicarse, ya que no habíamos estado casados mucho tiempo y no teníamos un acuerdo prenupcial. Le dije que estaba listo para la batalla. Aunque en el fondo, solo quería que mi nombre saliera de los papeles. Quería recuperar mi vida. Ya he hablado con mi madre, y aunque estaba completamente horrorizada, creo que lo estaba más por mí que por ella. Actualización 2. Comenzaron a llegar los monos voladores de mi padre y mi esposa. Mi tío, hermano de mi padre, estaba defendiendo a mi padre. No abiertamente, pero no es la postura de alguien que sabe que su hermano se acostaba con la esposa de su hijo. Dijo que su casa no era el lugar para lo que hice, y que le falté el respeto por haber hecho eso. Terminó diciendo que no quería tomar partido, pero que lo había forzado a hacerlo. ¿Cómo puedes tomar partido por mi padre? Mi tío también se está acostando con mi esposa. No quiero pensarlo, pero tienes que estar muy invertido en esto como para que parezca bien. Cuando finalmente se entregaron los papeles del divorcio, ella intentó llamarme. Ella siguió insistiendo. Hubo mensajes. Dijo que sabía que esto era difícil para mí, pero que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Ellos en este momento se ven como una historia de amor. Una gran jodida, retorcida, asqueante y putrefacta historia de amor. Al menos ya no quieren preocuparse porque detenga el divorcio. Ahora que todos lo saben, en parte les estoy haciendo un favor. ¿Pero sabes qué es aún peor? Quedarme casado con esa tarántula. Mi padre dejó un mensaje de voz diciendo que aún quería encontrar una manera de seguir adelante. Dijo que, pasara lo que pasara, seguíamos siendo familia, y se negaba a dejar que esto nos separara permanentemente. Ignoré el mensaje sin escuchar el final. Si mi padre cree que después de esto vamos a volver a ser padre e hijo, que vamos a arrojar balones en el patio trasero, o tener barbacoas juntos, está muy mal. Actualización 3. Llegué a casa de Lucas después del trabajo y encontré una carta pegada en la puerta. Era de mi padre. Escribió que no esperaba que lo perdonara de inmediato, pero que esperaba que pudiéramos hablar como adultos.
Dijo que él y mi ex estaban considerando un futuro juntos y querían hacerlo con mi bendición. Escribió que nunca serían realmente felices si sabían que yo aún estaba ahí fuera, sufriendo, que necesitaban paz familiar. Tiré la carta a la basura, luego de consultar al abogado, pero no pude dejar de pensar en ella. Pasó una semana antes de que recibiera otro mensaje, y esta vez era de una prima lejana. Dijo que se había encontrado con mi papá y su nueva novia en un restaurante del centro. Dijo que estaban riendo, tomados de la mano, actuando como una pareja de recién casados. Mi papá la había presentado diciendo que estaban simplemente agradecidos de estar juntos. No creo que mi prima supiera que era mi esposa, no había sido ni invitada a mi boda porque fue una de tipo íntima. Por eso me escribió, para hablarme de la novia extremadamente joven con la que salía mi padre. Pero ahora lo sabe. El problema es que aún no había contado a algunas personas por qué nos separamos. A la mañana siguiente, redacté un mensaje. Solo para los familiares y amigos cercanos que merecían saber lo que realmente pasó. Simplemente dije la verdad, y la envié. Ahora ya está en el aire, por así decirlo. Quien se tenga que enterar se enterará. Actualización 4. Ha pasado un mes desde que envié el mensaje explicando todo. He obtenido un mes de silencio de mi padre. Así como un mes de cambios tranquilos en mi círculo de amigos, familia y conocidos que se reorganizaban en función de lo que ahora sabían. Y sinceramente, no eché de menos a ninguno de los que estuvieron del lado de mi padre. No han sido muchos, así que no hay pérdida. Lo que sí eché de menos fue mi hogar. No la casa de Lucas, al que le estoy muy agradecido, sino la casa donde vivía. La que compré hace 5 años, la que pasé mis fines de semana renovando, un proyecto a la vez, la que tenía el jardín que planté, el patio que construí y las paredes que pinté con ella cuando todavía pensaba que el amor significaba algo permanente. Cuando me fui esa noche, la noche en que me sentaron como si fuera una reunión familiar y no una traición completa, ni siquiera había hecho una maleta completa. Simplemente, me fui, sin confiar en mí mismo para mantener la calma, si pasaba un minuto más dentro de ese espacio. Era mi casa, comprada bajo mi nombre, con mi dinero, mi pago inicial, mi todo. La única razón por la que ella seguía allí cómodamente, era porque yo no había reclamado la propiedad. Cuando presentamos el divorcio con mi abogado también le pregunté qué se necesitaba para asegurarme la casa. Me preguntó si tenía algún documento que demostrara que era mía. Le dije que la casa fue comprada antes del matrimonio. Tenía la hipoteca, el título y todo a mi nombre. Cuando nos casamos, ella insistió en agregar su nombre al buzón, no al título de propiedad, y no pensé mucho en eso. Me pareció algo pequeño en ese momento. Me dijo riendo que sería algo muy fácil. Ella envió a su abogado con preguntas, alegó angustia emocional, dijo que se había encariñado con la casa y sentía que tenía derecho a la mitad de su valor. Mi abogado le dijo que aquí no importaban los sentimientos, sino los documentos legales. No había área gris, no había propiedad compartida, nada a su nombre, ningún pago hecho desde su cuenta. Fui más generoso de lo que me gustaba, ofreciéndole 30 días para empacar y mudarse, pero esos son los requerimientos legales de mi estado. Le dije a través de su abogado que si faltaba o estaba dañado algo en la casa, lo seguiría legalmente. Ella dejó de preocuparse por la casa. Hace 2 semanas que la casa es mía de vuelta, luego de pasado este periodo. Y estoy tan contento de recuperarla, aunque sea para quitársela a ella y a mi padre. Se siente como una victoria, aunque esté durmiendo en otra habitación y es probable que la venda. Pero ha sido comprada con mi dinero, y no quiero que ella la siga disfrutando de ninguna forma. Actualización 5. El divorcio duró 6 meses en total, desde que presentamos los papeles con mi abogado hasta el final. Pero los últimos meses fue la parte más pacífica de todo este lío. Y cuando finalmente tuve esos papeles en mis manos, sellados, estampados, oficiales, me senté en mi auto, en la entrada de mi casa, y me quedé mirando los papeles. 2 años de mentiras, deshechos en 12 páginas. Al menos he podido conservar muchas cosas de mi matrimonio, incluyendo mi dinero. Y por más que ella no haya trabajado, no es mi responsabilidad compensarla por eso. No creo que ningún juez podría ordenar una manutención conyugal para una esposa como ella. Ahora la casa está puesta en venta, y voy a mudarme a otro lugar ni bien pueda venderla. Creo que vivir con los fantasmas de mi exesposa y mi padre no es lo mejor para mi cordura. Sigo sin oír mucho de mi padre y mi exesposa, pero tampoco quiero hacerlo, salvo que sea ellos recibiendo algo de karma. Si alguien dice que fueron de vacaciones a Hawái, y un tiburón le arrancó lo que tiene debajo, para luego escupirlo frente a mi exesposa porque sabía horrible, eso sí quiero escucharlo. Bueno, quizás no todos los detalles, claro. Pero si alguien viene y dice que los encontró tomados de la mano, no podría interesarme menos. Para que quede claro, cosas de tiburones, cocodrilos, pájaros que han confundido una lombriz u osos con garras afiladas, sí, cosas románticas, nada. Mi madre ha dicho que ha estado pensando en esto, y dice que si mi exesposa ha tenido un romance con mi padre cuando ellos estaban casados, tiene que haber sido hace más de 10 años. Lo cual también pensé,
pero descarté porque mi ex esposa tendría 15 años en ese entonces. Todavía no sé de dónde la conocía mi padre antes de que me conociera a mí, pero eso está por cambiar, tengo planes para averiguarlo. Ya en este punto estoy siendo mezquino, porque si era menor, bueno, quizás haya algo legal para hacer. Lo que sí sé es que no hay mucho margen de maniobra para ellos. Yo conocí a mi ex cuando ella tenía 20, así que entramos en un terreno sinuoso si él la conocía mucho antes. Ya sabes, la gente dice mucho, pero en realidad son algunos meses, y otros dicen mucho y son 5 años. Actualización 6. Ya puedo decir qué es lo que sucedió entre mi padre y mi ex esposa, al menos a grandes rasgos. Ellos se conocieron en una app de citas cuando ella tenía 18. Aquí hay muchas cosas que no sé, porque hasta lo que han contado, esta app tiene un filtro de edades. Sin embargo, mi padre tiene que haber colocado el filtro en 18 y mi ex esposa en la edad de mi padre para encontrarse. ¿Solo a mí me parece perturbador? De todas formas, no había ilegalidad en las edades. Ahora esa relación amorosa duró aproximadamente un año, hasta que yo conocí a mi esposa por un amigo en común. Amigo en común que me ha dado esta información ahora. También me han dicho que volvieron a reconectarse unos meses antes de contarme. La excusa de mi ex es que se esforzaron para no hacerlo durante años, pero sus sentimientos fueron más fuertes. A nadie se le ocurrió contarme de su relación cuando comenzamos la nuestra. De mi padre no he podido obtener su versión, pero no creo que difiera demasiado. Tampoco quiero hablar con él para obtenerla, con esta sola me basta. Actualización 7. Ahora no sé qué es verdad y qué es mentira, por eso me he esperado a hacer esta actualización, para tener todos los datos posibles. Aún así, sigue con mis dudas. Creo que mi amigo, el que teníamos en común, me ha dicho la verdad, pero no creo que mi ex le haya dicho la verdad a él. Esto es lo que pasó con mi padre. Mi padre comenzó una relación con otra mujer de 21, pero también se olvidó de contarle a mi ex, con la que aún tenía su relación de amor, mariposas y hadas. ¿Con la de 21 también está enamorado? Mi ex lo descubrió, y cuando lo hizo lo denunció porque su relación había comenzado cuando ella tenía 17. La forma en que se conocieron realmente no lo sé, pero ese es el asunto, sino que mi padre estaba haciendo algo ilegal porque la edad de consenso sexual en el estado es a los 18. Mi padre iba a tener muchos problemas legales, en este estado hay penas de hasta 20 años. Pero mi ex se arrepintió a último momento, y dijo que mentía. Aunque para ese entonces ya había arruinado toda la reputación de mi padre, si es que le quedaba alguna. Hizo que su nueva novia lo dejara, que lo echaran del trabajo y que hasta mi tío, el mismo idiota que lo defendió, no le hablara. Además, mi ex también recibió una multa y trabajo comunitario por la falsa denuncia. Entonces no sé cuál es la verdad, si fue por despecho y como le fueron infiel mintió. Mi ex esposa ha terminado bastante mal después del divorcio, porque no ha obtenido nada de mí. Por algo quería terminar el matrimonio en paz, para que le dejara algo. Y no ha estado bien mentalmente después del divorcio. O fue verdad, pero no quería que sufra su amado y se arrepintió. Pero mi padre no se arrepintió de terminar con ella, después de que le arruinara la vida. No habrá reconexión en unos años. Siempre dije que quería saber cosas de mi padre y de mi ex que estuvieran relacionadas con tiburones y otros animales peligrosos, pero ¿los abogados no son considerados como tiburones? Así que creo que esto cuenta. Y como detalle de color, si es que no vuelvo a hacer una publicación, mi tío ha querido ligar con mi ex. Ahora se entienden muchas cosas, él también quería vivir con mi padre y salir con mujeres menores que él. De ser posible, que estén dentro de la familia, para más placer. No puedo decir que me enojé, he cortado a mi tío desde que todo comenzó. Y si a mi ex le gusta ser pasada entre hermanos, es problema de ella. Sé que lo ha rechazado, pero con mi ex nunca se puede saber. Sería bueno que ocurra, y que luego ella le haga una denuncia como a mi padre. Díganme ustedes qué opinan de todo esto, ¿cuáles son sus teorías? Cada vez que lo pienso tengo una nueva, pero también intento evitar pensar en ello.